Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, a la puerta del templo, parte 2. Hasta entonces, los sacerdotes habían evitado mencionar la crucifixión o la resurrección de Jesús. Pero ahora, para cumplir sus propósitos, se veían obligados a interrogar a los acusados acerca de cómo se había efectuado la curación del inválido. Así que preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Con santa audacia y amparado por el poder del Espíritu, Pedro respondió valientemente: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta valerosa defensa espantó a los caudillos judíos. Se habían figurado que los discípulos quedarían abrumados por el temor y la confusión al comparecer ante el Sanedrín. Pero por el contrario, estos testigos hablaron como Cristo había hablado, con un poder convincente que hizo callar a sus adversarios. La voz de Pedro no había indicios de temor al decir: esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Pedro usó aquí una figura de lenguaje familiar para los sacerdotes. Los profetas habían hablado de la piedra rechazada, y Cristo mismo, hablando en una ocasión a los sacerdotes y ancianos, dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza de esquina, pero el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mateo 21, 42 al 44. Mientras los sacerdotes escuchaban las valerosas palabras de los apóstoles, les conocían que habían estado con Jesús. De los discípulos, después de la transfiguración de Cristo, leemos que al terminar la maravillosa escena, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Mateo 17, 8. Solo a Jesús. En estas palabras se halla el secreto de la vida y el poder que señaló la historia de la iglesia primitiva. Cuando los discípulos oyeron por primera vez las palabras de Cristo, sintieron su necesidad de Él, le buscaron, le hallaron y le siguieron. Estuvieron con Él en el templo, a la mesa, en la ladera de la montaña y en el campo. Estaban como alumnos con un maestro y recibían diariamente de Él lecciones de verdad eterna. Después de la ascensión del Salvador, el sentido de la presencia divina llena de amor y luz permaneció todavía con ellos. Era una presencia personal. Jesús, el Salvador, que había caminado, hablado y orado con ellos, que había hablado palabras de esperanza y consuelo a sus corazones, mientras el mensaje de paz estaba en sus labios, había sido tomado de ellos al cielo. Mientras el carro de ángeles le recibía, los discípulos oyeron sus palabras: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él había ascendido al cielo en forma humana. Sabían que estaba delante del trono de Dios y que todavía era su amigo y salvador, que sus simpatías eran invariables, que estaría identificado para siempre con la humanidad doliente. Sabían que estaba presentando delante de Dios los méritos de su sangre, mostrando sus manos y pies heridos, como recuerdo del precio que había pagado por sus redimidos. Y este pensamiento los fortalecía para soportar vituperio por su causa. Su unión con Él era más fuerte ahora que cuando estaba con ellos en persona. La luz y el amor y el poder de un Cristo que moraba en ellos irradiaba de ellos, de modo que los hombres,
al contemplarlos, se maravillaban. Cristo puso su sello en las palabras de Pedro, que Pedro pronunció en su defensa. Junto al discípulo, como testigo convincente, estaba el hombre que tan maravillosamente había sido curado. La presencia de este hombre, pocas horas antes cojo, inválido, y ahora perfectamente sano, añadía un testimonio de peso a las palabras de Pedro. Los sacerdotes y dignatarios permanecían callados. No podían rebatir la afirmación de Pedro, pero no estaban menos determinados a poner fin a las enseñanzas de los discípulos. El milagro culminante de Cristo, la resurrección de Lázaro, había sellado la determinación de los sacerdotes de quitar del mundo a Jesús y sus maravillosas obras, que estaban destruyendo rápidamente la influencia que ellos tenían sobre el pueblo. Lo habían crucificado, pero aquí había una prueba convincente de que no habían puesto fin a la operación de milagros en su nombre, ni a la proclamación de la verdad que él enseñaba. Ya la curación del paralítico y la predicación de los apóstoles habían llenado de excitación a Jerusalén. A fin de encubrir su perplejidad y deliberar entre sí, los sacerdotes y dignatarios ordenaron que se sacara a los apóstoles del concilio. Todos convinieron en que sería inútil negar la curación del cojo. Gustosos hubieran encubierto el milagro con falsedades, pero esto era imposible, porque había ocurrido a la plena luz del día ante multitud de gente, y ya lo sabían millares de personas. Sentían que la obra de los discípulos debía ser detenida, o Jesús ganaría muchos seguidores. Esto les acarrearía ignominia, porque serían considerados culpables del asesinato del Hijo de Dios. A pesar de su deseo de destruir a los discípulos, los sacerdotes solo se atrevieron a amenazarlos con riguroso castigo si seguían hablando u obrando en el nombre de Jesús. Nuevamente los llamaron ante el Sanedrín y les intimaron que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced antes a vosotros que a Dios, porque no podéis dejar de decir lo que hemos visto y oído. De buena gana hubieran los sacerdotes castigado a estos hombres por su inquebrantable fidelidad a su sagrada vocación, pero temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. De manera que, después que se les hubieron dirigido reiteradas amenazas y órdenes, los apóstoles fueron puestos en libertad. Mientras Pedro y Juan estaban presos, los otros discípulos, conociendo la malignidad de los judíos, habían orado incesantemente por sus hermanos, temiendo que la crueldad mostrada para con Cristo pudiera repetirse. Tan pronto como los apóstoles fueron soltados, buscaron al resto de los discípulos y los informaron del resultado del juicio. Grande fue el gozo de los creyentes. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y la mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablan tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Los discípulos pidieron en oración que se les impartieran mayor fuerza en la obra del ministerio, porque veían que habrían de afrontar la misma resuelta oposición que Cristo había afrontado cuando estuvo en la tierra. Mientras sus unánimes oraciones ascendían por la fe al cielo, vino la respuesta. El lugar donde estaban congregados se estremeció, y ellos fueron dotados de nuevo con el Espíritu Santo.
con el corazón lleno de valor, salieron de nuevo a proclamar la palabra de Dios en Jerusalén. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús con gran esfuerzo. Y Dios bendijo maravillosamente ese esfuerzo. Al principio que los discípulos sostuvieron valientemente cuando en respuesta a la orden de no hablar más en el nombre de Jesús declararon: juzgad si es justo delante de Dios obedeced antes a vosotros que a Dios. Es el mismo que los adherentes del Evangelio lucharon por mantener en los días de la Reforma, cuando en 1529 los príncipes alemanes se reunieron en la Dieta de Espira. Se presentó allí el decreto del emperador que restringía la libertad religiosa y que prohibía toda diseminación ulterior de las doctrinas reformadas. Parecía que toda la esperanza del mundo estaba a punto de ser destrozada. ¿Iban a aceptar los príncipes el decreto? ¿Debía privarse de la luz del Evangelio a las multitudes que estaban todavía en tinieblas? Importantes intereses para el mundo estaban en peligro. Los que habían aceptado la fe reformada se reunieron y su unánime decisión fue: rechacemos este decreto. En asunto de conciencia, la mayoría no tiene autoridad. En nuestros días debemos sostener firmemente este principio. El estandarte de la verdad y de la libertad religiosa, sostenida en alto por los fundadores de la Iglesia evangélica y por los testigos de Dios durante los siglos que desde entonces han pasado, ha sido para este último conflicto confiado a nuestras manos. La responsabilidad de este gran don descansa sobre aquellos a quienes Dios ha bendecido con un conocimiento de su palabra. Hemos de recibir esta palabra con autoridad suprema. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. Pero cuando sus demandas estén en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice la Iglesia o un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de las potestades terrenales, de los potentados terrenales. No se nos pide que desafiemos a las autoridades. Nuestras palabras, sean habladas o escritas, deben ser consideradas cuidadosamente. No sea que por nuestras declaraciones parezcamos estar en contra de la ley y del orden y dejemos constancia de ello. No debemos decir ni hacer ninguna cosa que pudiera cerrarnos innecesariamente el camino. Debemos avanzar en el nombre de Cristo, defendiendo las verdades que se nos encomendaron. Si los hombres nos prohíben hacer esta obra, entonces podemos decir, como los apóstoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Gracias por escuchar este audio. Te invito a compartirlo para que sea una bendición para otras personas. Te invito también a que te unas a mi canal de YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Te invito a escuchar el siguiente capítulo.